Muy bien, hablábamos recién de que la iglesia es una comunidad que es creada, es neumática, creada por el Espíritu Santo, y que esta afirmación, según el doctor Pablo Deiros, implica 7 cosas que tienen que ver con que la iglesia sea una iglesia neumática. Y vamos a empezar a ver cada una de ellas. La primera es que la iglesia es una comunidad creada por el Espíritu. En Primera de Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, esto está, perdón, en Hechos 1, 4 y 5, sino esperen la promesa del Señor de la cual les he hablado. De esta manera el Señor anticipó cómo el Espíritu Santo habría de ser el gestor de este fenómeno que llamamos la iglesia. El Espíritu es el cumplimiento de la promesa del Padre hecha a través del Hijo. Completada la obra de redentora de Cristo, el Espíritu Santo viene para transformar la vida de los seguidores de Jesús y constituirlo en una comunidad de fe. La iglesia adquiere su existencia histórica como comunidad polifacética y múltiple, pero al mismo tiempo una gracia a la obra gestadora del Espíritu. El Espíritu Santo es el que constituye o da existencia a la iglesia al poner a las personas que han confiado en Cristo en comunión unas con otras y a ligarlas todas con Cristo Jesús. Es por eso que la iglesia es la comunión del Espíritu Santo. Como señala Miñar, donde se habla de la iglesia como santo, se supone que el poder del Espíritu Santo está obrando allí. Donde el Espíritu Santo no está presente, no hay comunión. Y donde no hay comunión, no hay iglesia. Por medio del Espíritu, la iglesia deja de ser una mera organización para transformarse en una verdadera comunión espiritual íntimamente relacionada con Jesucristo y los unos y los otros. La esencia misma de la iglesia consiste en el hecho de que la iglesia es la coinonía del Espíritu Santo. Su existencia misma depende de él, ya que los dones con los cuales la comunidad de fe cumple su misión se consiguen en y por medio del Espíritu. El Espíritu es quien coloca a los creyentes en una correcta relación con Cristo. Él es quien nos convence de nuestro error en cuanto al pecado y quien les asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es quien también nos lleva a la salvación, al evocar en nosotros la fe y movernos a confesar que Jesucristo es el Señor. El Espíritu no solo nos coloca en una correcta relación con Cristo, sino que también nos coloca en una correcta relación los unos con los otros. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, el Espíritu hace que las personas totalmente diferentes, pero que tienen a Cristo, se encuentren en el centro. Por eso el Espíritu Santo es el agente activo en la formación de la iglesia. Como diría Marcelino Leguido López, el Hijo es el mediador, el lugar del encuentro y de la comunión. Pero este encuentro y esta comunión no son más que participación en la comunión y el encuentro del Padre y el Hijo en el amor del Espíritu. Por eso la comunidad es don del don, el don en el don del Espíritu. La fraternidad es el anticipo y las arras del Espíritu en la creación y en la historia, porque en ella se realiza la filiación y la fraternidad en lo que es ser hermanos, si se han adentrado en este abismo del amor. Y solo podrán ser fraternidad y fermento de fraternidad en el mundo hasta que el universo entero se convierta en mesa compartida de fraternidad, si viven en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. De manera que la iglesia es un elemento, es un ente, un organismo creado por el Espíritu. Pero la iglesia no solamente es creada por el Espíritu, sino que la iglesia es renovada por el Espíritu. La renovación es el proceso de restauración a un estado anterior, mejor o a un nuevo estado, pero superior cualitativamente a todo lo anterior. Renovación involucra la restauración de la vitalidad, el vigor y la actividad. La expresión renovación espiritual se aplica a la vida espiritual del individuo y de la iglesia en el sentido de una nueva conciencia de poder y vitalidad espiritual que es obrada por el Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es quien renueva la vida y el testimonio de la iglesia. Él renueva nuestra adoración, oración, devoción, comprensión de la palabra, relación unos con otros, predicación, servicio y todo lo que hacemos en su nombre. La renovación de la iglesia es la
gran necesidad del momento en todo el mundo. El Pacto de Luisiana afirma: la evangelización mundial será una posibilidad real solo cuando el Espíritu renueva a la Iglesia en sabiduría, fe, santidad, amor y poder. Gracias a Dios, en los últimos años y en muchos aspectos se percibe un creciente proceso de renovación espiritual en la Iglesia evangélica en América Latina. Se espera que este proceso resulte en su mayor compromiso misionero y de transformación social por parte de las iglesias. El Espíritu Santo es la fuente de poder que la Iglesia necesita para dar su testimonio al mundo a favor de Cristo y de su reino. Él es quien provee la fuerza, dinamis, necesaria para que la Iglesia realice su misión en el mundo. En el Nuevo Testamento este poder está vinculado con la proclamación del Evangelio del Reino, la sanidad de los enfermos, la liberación de los oprimidos y el anuncio de las buenas nuevas a los pobres. Estas fueron las prioridades de Jesús y deberían ser las prioridades de sus discípulos hoy. El Espíritu Santo también se hace presente en la Iglesia como poder creativo que produce vida nueva, una voluntad nueva, nuevos sentimientos, incluso nuevos poderes espirituales, psicológicos y físicos. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo no puede ser reducido a una fórmula o encasillado en una definición. Él trasciende todo lo que podamos decir de él, porque en su profundidad, plenitud y poder, Él representa una realidad y acción que no puede expresarse con palabras. Es interesante este concepto, ¿no? En donde el Espíritu Santo lo renueva todo y donde el Espíritu Santo es el mismo poder de Dios, poder que no podemos fabricar y poder que viene con la llegada y la llenura del Espíritu Santo para transformar realidades. El poder del Espíritu que es dado a la comunidad con la palabra de Cristo cala hondo en el inconsciente, incluso en el reino orgánico y físico. Y debemos tener cuidado de juzgar los milagros del Espíritu Santo con la vara de nuestro propio racionalismo iluminista. El Espíritu Santo es quien en su poder actualiza la obra redentora y reconciliadora de Cristo en la Iglesia. La obra redentora de Cristo ya fue llevada a cabo y está completa. La reconciliación obrada por Él a través de su muerte y resurrección es un hecho inscrito en el pasado, pero que tiene que ser actualizado en la vida y el testimonio de la Iglesia. La fe cristiana no se reduce a una fe en los hechos redentores de Dios a través de Cristo en el pasado. Esta fe tiene que ver con la obra redentora y reconciliadora presente en Cristo. Todo el Nuevo Testamento testifica de esto. Es interesante, ¿no? Que lo que hizo Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, son actualizados por el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo renueva esa acción de tal manera que no es una experiencia pasada, sino que es una experiencia presente que la Iglesia tiene en medio de ella. La tercera cosa es: la Iglesia es una comunidad ungida por el Espíritu. Es una comunidad ungida por el Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y se llenó toda la casa donde estaban reunidos y se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. La unción de la Iglesia no es diferente de la unción que impulsó al Mesías Jesús. El Señor destacó el carácter de esta unción en su famoso discurso en la sinagoga de Nazaret, que comenzó con la lectura de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios. Debe notarse que Jesús no fue ungido por el Espíritu al momento de su discurso en Nazaret, sino que ya había sido lleno del Espíritu en ocasión de su bautismo, en Lucas 3, 21 y 22, antes de las tentaciones en el desierto, en Lucas 4.1, y en su viaje de regreso a Galilea, en Lucas 4.13. Lo que Jesús expresó al aplicar el pasaje mesiánico de Isaías fue que su vida y ministerio estaban saturados de la presencia y poder del Espíritu de Dios.
Así debe ser en la vida y ministerio de la Iglesia. La unción y la presencia del Espíritu sobre nosotros no son separables, sino que una cosa consiste en la otra. El Espíritu nos unge estando sobre nosotros, y porque estamos sobre nosotros es que nos unge. Esta fue la experiencia que vivieron los primeros cristianos en Pentecostés, cuando el Espíritu que ya moraba en su ser interior llenó sus vidas. La manifestación de esta profunda experiencia espiritual fue un fenómeno audible. Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, sensible, viento que llenó toda la casa donde estaban reunidos, visible. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. La violenta ráfaga de Dios debe soplar entre los creyentes para que éstos comiencen a hablar lo que el Espíritu Santo quiera darle para hablar. Ahora, la unción de Jesús y la de la Iglesia es con una finalidad, es para algo, tiene un propósito específico en términos de misión de Dios en el mundo. Es para anunciar buenas nuevas a los pobres. Pedro, hablando a Cornelio y a los de su casa, hace una síntesis del ministerio de la salvación que les anuncia, y su centro es Jesús, que por la unción del Espíritu Santo recibió poder de Dios para ser el Mesías. Pero esta unción de la que habla Pedro hay que entenderla no como un hecho realizado de una vez y para siempre, sino como un proceso creciente que se extiende ahora a la iglesia, que es su cuerpo. Carlos Bravo dice en su libro Una eclesiología desde América Latina: la iglesia como cuerpo de Cristo es su permanencia y prolongación en el mundo y la historia. Y gracias a que Jesús la ha ungido y unido así al enviarle al Espíritu Santo. Pero esta unción la hace prolongación de Cristo, no bajo el aspecto de la encarnación, como si fuéramos otro Cristo, sino bajo el aspecto de su medianidad, es decir, de la continuación a lo largo de la historia de su misión liberadora. Gracias a la permanencia del Espíritu en la Iglesia, por quien tiene cuerpo y presencia en la historia. A esta unción del Espíritu a la que se refiere Pablo cuando amonesta: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Lejos de obnubilarnos o distraernos, la fuerza de la unción del Espíritu es la que nos da el poder y la autoridad necesarios para actuar en su nombre y bendecir a las naciones. Es muy interesante este hecho de la unción que necesitamos. La unción como la manifestación, la capacidad para llevar adelante la tarea, la capacidad de la presencia de Dios y del poder de Dios. Me gustaría simplemente escucharlo, saber qué les parece a ustedes el concepto de unción en la vida de la iglesia. Estaba escuchando ahí esta cuestión de esta, no me quedó en claro, como si fuera una unción que comienza y va en crecimiento. Eh, tiene generalmente el concepto de unción como muestra de un aval de parte de Dios para la realización de un ministerio, como la unción de un profeta o la unción del rey, y Cristo como el ungido, como el único que puede llevar a cabo la misión salvadora, ¿no? Sí. Eh, sí es interesante si uno lo toma desde el punto de vista de que esa unción que tuvo Cristo es la misma unción que tiene el Espíritu Santo y es la misma que derrama a la iglesia para llevar el mensaje con autoridad, el mensaje de salvación, ¿no? Pero bueno, es un concepto que no lo había escuchado antes. Sí, es interesante porque justamente es lo que nos capacita y tiene que ver, obviamente, también relacionado con la llenura del Espíritu Santo y con justamente las posibilidades y las capacidades que Dios nos da para tener mayor autoridad en lo que realizamos. En ese sentido es cuando él habla, creo yo, de que es un proceso este hecho de la unción, porque es mientras más nos dejemos gobernar por el Espíritu de Dios y seamos más dependientes de Él, más estaremos justamente
la unción del santo. La unción del santo está sobre nuestra vida, pero tenemos que dejar que justamente el Espíritu del Señor nos gobierne para que esto se manifieste más claramente. Por eso me parece interesante. ¿Alguien más que quiera decir algo? Perdón, porque justo me golpearon la puerta y los perros empezaron a ladrar. ¿Cuál era la consigna? No, no, estábamos hablando de qué le parecía el concepto de unción en la vida de la iglesia. Bueno, yo creo que, como decía recién ahí el hermano, de que esto, y usted también lo decía, esto va a ir incrementándose a medida de la relación personal que uno tiene con el Señor. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, eh, eso se tiene que manifestar en nosotros para poder manifestar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Eh, Ujú, yo por lo menos creo que incluso para que también se cumpla lo que dice la palabra, cuando el Señor dio a sus discípulos y mayores cosas que estas haréis, dice, ¿no? Sé ujú. que no, en nosotros no va a estar igualarnos al Señor, porque nadie se puede igualar al Señor, pero sí, si uno está lleno del poder y de la autoridad de parte del Espíritu Santo, la que nos da Dios, yo creo que uno puede hacer esos milagros que, va, no es que uno lo hace, sino que el Señor lo hace, pero uno Ujú. al estar lleno de Dios, es como que esa relación va a hacer que la iglesia, en el caso, diríamos, del templo, pueda crecer con nuevas personas, porque lamentablemente hay personas que van por lo que ven y no por el Señor, pero sabemos que también eso que ven también lo puede atraer al Señor, porque el Señor es el que hace el milagro. Y también tiene que ver con este hecho, ¿no? De que, como decía Jesús, que el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los oprimidos, para predicar Sí, el año agradable del Señor, para que los cojos justamente sean sanados, los ciegos reciban la vista. Es decir, hay toda una acción del poder de Dios y Él justamente está ungido para esas acciones. No es que quiere mostrar, me llama la atención esto, que Jesús no está queriendo hacer solamente un espectáculo, sino que lo que Jesús está queriendo es que el poder de Dios y el encuentro con Dios se dé en la vida de las personas. Claro. Llamaba- Sí, ¿alguien iba a decir algo? No, yo justo te estaba escuchando y escuché a todos, ¿no? Y es justo, eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? Lo que vos acabas de decir. La unción es como una investidura, eh, un aval, algo que es, eh, lo fundamental para nosotros para poder, como iglesia, hacer a cumplir la misión por la cual Dios nos puso en esta tierra. Ujú. Sin su ayuda es imposible hacer cosas. Necesitamos siempre de su ayuda. Y él lo sabía bien desde un principio y por eso es que nos capacita a través de esa investidura, ¿no? De esa unción, para poder hacer lo que él quiere que hagamos. Sí, sí, sin duda. Y que el Señor justamente quiere, Jesús quiso mostrar el encuentro de la persona con Dios y el encuentro con el poder de Dios también, y que puedan acercarse con fe a Dios para pedirle y que Dios manifieste su poder en medio de ellos. Me llamaba la atención, bueno, justamente lo veía en estos domingos, cuando Jesús va a hacer la purificación en el templo y va a tirar las mesas y va a decirle, mi casa será llamada casa de oración, donde los gentiles no podían, porque el templo se había transformado en un comercio, los gentiles no podían adorar a Dios ni buscar a Dios, ni tener un encuentro con Dios, porque estaba haciendo todo un negocio y un comercio en ese momento. Jesús cuando saca eso, después de sacar eso, dice el Evangelio de Mateo, que empezó a sanar a cojos y a ciegos. Después de purificarlo, los que eran cojos, los que eran lisiados, los que eran, y los que eran ciegos, eran sanados por el Señor, dando a manifestar justamente cómo la presencia del Señor podía transformar su vida. Y cómo si su casa se transformaba en una casa del encuentro con Dios, ese encuentro con Dios podía manifestar el poder de Dios. Por eso me parece que si
que la unción, si la tomamos como un síntoma de espectáculo, bueno, es un tema, queda en eso y nada más. Pero si entendemos que la unción es algo que tiene que ver con el poder de Dios, con la llenura de Dios, con la autoridad de Dios, con que la gente tenga un encuentro con el poder de Dios y con su autoridad, me parece que es interesante y me parece que es necesario en la vida de la iglesia. Te voy a cambiar de tema, Sí, Camilo. porque justamente ayer escuchaba un mensaje donde hablaba de dos purificaciones del templo. Una, Sí, la de que aparece en los sinópticos, y otra de Juan. sí. Como que hubo una purificación al comienzo del ministerio de Cristo y otra purificación del templo en la Al entrada final, triunfal al final de su ministerio. sí, sí. Sí, Eh, sí. Vamos a decir, hay algunos exégetas, que yo leía a varios, pero hay algunos exégetas que justamente dicen que no, que hay una sola purificación y que en Juan hay una transformación del texto de los sinópticos. Y hay otros, por ejemplo, Robertson, dice, no, hay dos purificaciones. Una al comienzo del templo, con las características, porque Juan es el que coloca, por ejemplo, el látigo, y los otros en el sinóptico no aparece. Con las características propias que ocurrió la primera vez al comienzo y otra al final del ministerio. Entonces, bien. tener las dos visiones, pero yo estoy a favor de esa idea de que fueron dos. Esta predicación precisamente hablaba de eso, de que Jesús cuando comienza su ministerio quiere como dejar libre esa entrada para los gentiles que iban a buscar del Señor, y cuando vuelve a Jerusalén se vuelve a encontrar con que no estaban dejando a los gentiles ir a la Claro, casa de oración, sí, y vuelve a purificar el templo y vuelve a darle acceso a los gentiles. sí. De hecho, Como justamente, la predicación esta se basaba un poco en eso, ¿no? En la búsqueda de Jesucristo hacia el pueblo gentil. claro. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, en Marco, que Marco dice que inclusive no les permitía que traficaran o que trasladaran objetos, porque inclusive en el templo se había hecho como una ruta comercial clandestina para traficar, por así decirlo, mercadería y mercancía, porque le quedaba como un atajo para pasar por la ciudad. Y el Señor no les permitía, porque eso también estaba prohibido, pero no lo habían tomado como prohibido. Entonces el Señor no les permitía inclusive pasar por eso. Sí, sí, es muy, muy interesante el pasaje y bueno, de mucha riqueza. Muy bien. La, No, la sí, otra, la otra cuestión es que no tenemos que olvidar también que la unción el aceite era un aceite perfumado, que la unción se tiene que sentir, que cuando vos llegas a una iglesia o estás hablando con un hermano, se siente la presencia del Espíritu Santo, se tiene que sentir de lejos. sin duda que la podamos sentir es un privilegio y también es una responsabilidad que tenemos. Muy bien, vamos a ir adelante. La iglesia, estamos viendo los aspectos, las afirmaciones que coloca la iglesia como comunidad neumática y vamos a ver algunos elementos más. La iglesia es una comunidad guiada por el Espíritu. El apóstol afirma que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La iglesia no se guía buscando el consejo ni la sabiduría humana. La iglesia se mueve siguiendo obedientemente la guía que viene del Espíritu. Y esto ocurre cuando la iglesia está sujeta a su cabeza, que es Cristo. El Espíritu guía a su iglesia mediante los dones de revelación y a través del anuncio profético de la palabra de Dios. En la vida de la congregación está la acción del Espíritu. Se verifica mediante el ejercicio responsable de los dones carismáticos correspondientes y especialmente a través de la predicación inspirada. El Nuevo Testamento nos ofrece varias ilustraciones de la manera en que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo predicaron la verdad revelada. Es este tipo de dirección inspirada la que más necesitamos hoy en nuestras iglesias en América Latina. Una predicación fundada en las Sagradas Escrituras y saturadas del poder del Espíritu Santo. No solo alimenta a la congregación, sino que la guía en la dirección del cumplimiento de los propósitos eternos de Dios en Cristo Jesús.
Michael Green, en su libro Creo en el Espíritu Santo, dice: una de las mayores debilidades de la cristiandad contemporánea es la pobreza de su predicación. Muchos clérigos la consideran como una tarea inferior y muchas congregaciones se quejan si el sermón dura más de 10 minutos. Parece haber poca expectativa en cuanto a que el Espíritu de Dios pueda estar allí presente obrando para hacer llegar a destino la palabra del mensaje. Mensaje este que uno esperaría cómo prepararlo y puesto en oración en presencia del Espíritu, de tal manera que la predicación, o por lo menos parte de la misma, se haga luminosa, capaz de obrar cambios en la vida de alguno de los allí congregados. La predicación como guía del Espíritu del Señor. Una predicación inspirada en la palabra y saturados del poder del Espíritu. Además, el Espíritu guía a la Iglesia a través del consenso de los hermanos. En realidad, el consenso unánime bajo la guía del Espíritu es la mejor manera de tomar decisiones en la Iglesia. Tradicionalmente, en medios evangélicos en América Latina se ha enseñado que el Espíritu guía a la Iglesia en la toma de decisiones y que lo hace mediante la voluntad de la mayoría, expresada a través del voto de una asamblea de negocios. Tengo la impresión de que este concepto o interpretación de la democracia congregacional no es bíblico ni práctico. La Iglesia del Nuevo Testamento no se guiaba mediante el voto de la mayoría, sino en base al consenso de todos los hermanos bajo la guía del Espíritu. Esto es lo que ocurrió en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, 6, 35. En el curso del debate se presentaron varias opiniones, la de los apóstoles, la de los ancianos, la de Pedro, la de Bernabé, la de Pablo, la de Jacobo y otros. Y luego pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, tomar una decisión práctica. En la carta que enviaron a los creyentes gentiles expresaron su consenso. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros. Pero dejaron bien claro que tal consenso fue alcanzado solo a través del diálogo e intercambio de ideas. No solamente fue alcanzado a través del diálogo e intercambio de ideas, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo guía también a la iglesia a través de las decisiones de sus líderes. Así ocurrió en la iglesia de Antioquía en ocasión de la selección y dedicación de Bernabé y Saulo para la obra misionera. Los líderes de aquella iglesia, profetas y maestros, estaban ministrando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo les dio una consigna bien clara para toda la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y fueron ellos también quienes, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Esto pone sobre los líderes una carga de responsabilidad bien grande. Cuando los líderes abusan de esta capacidad y autoridad de ser instrumentos en las manos del Espíritu para la dirección y orientación de la iglesia, se cae fácilmente en autoritarismo y en otros abusos. Una congregación madura que tiene la bendición de contar con líderes maduros experimentará la dirección del Espíritu a través de aquellos hombres y mujeres a quienes reconoce autoridad espiritual. Interesante este concepto, ¿no? De que en la iglesia tiene que buscarse el consenso, la necesidad de ser guiado es una necesidad de consensuar, y también la necesidad de reconocer también la labor de los líderes, el trabajo de los líderes a la hora de tomar decisiones. Y por supuesto, si estamos liderando, la responsabilidad de hacerlo guiados por el Señor. Muy bien, seguimos. La iglesia es una comunidad dotada por el Espíritu. En esto quería que nos detuviéramos un momentito. Dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina.
Primera de Corintios 12, 4 al 11. Tanto la estructura como la misión de la Iglesia deben estar definidas por el ejercicio de los dones que Dios ha dado a cada uno de sus miembros. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Mientras la comunidad como un todo sirve al Señor llena de su espíritu, cada creyente en particular edifica la Iglesia mediante el ejercicio de los dones espirituales que ha recibido. Por eso la Iglesia debe ser expresión de la fuerza del Espíritu. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso, allí en Zacarías 4:6. La Iglesia como comunidad carismática debe ser testimonio vivo de la abundante gracia dada por Dios. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Los dones del Espíritu Santo no son talentos o pericias naturales potenciados. Ellos son el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Son producto de una dación y no fruto de la educación. Son manifestación de la gracia del Señor y no el producto del esfuerzo humano. Tienen que ver con el poder de Dios y no con la capacidad humana. Los dones del Espíritu Santo son capacidades singulares dadas por Dios a cada creyente con el propósito de liberar un ministerio lleno del poder del Espíritu Santo, en una situación determinada o de una manera continuada. Ellas son las herramientas de trabajo fundamentales para el cumplimiento de la misión cristiana y nuestra operación como siervos del reino de Dios. El deseo de Dios es que todos los recursos naturales con los que Él nos ha dotado, agreguemos estas herramientas poderosas a fin de que usando responsable y poderosamente todas estas capacidades, podamos ser más efectivos en el cumplimiento de nuestro ministerio en la Iglesia y en el mundo. El Señor quiere que operemos al máximo de nuestras capacidades en su nombre. Dios está interesado en que caminemos en obediencia a Él y utilicemos con poder y autoridad lo que Él ya nos ha dado a través de su Espíritu. El Señor ha hecho una gran inversión en nuestra vida y quiere que la aprovechemos para su gloria. Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida y quiere que lo llevemos a cabo obrando con lo mejor de nuestros talentos naturales y con lo mejor de los dones sobrenaturales que nos ha regalado. Como individuo y como iglesia somos responsables delante de Dios por nuestras vidas y las capacidades que Dios nos ha dado. Jesús enseñó claramente que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de los resultados de nuestras vidas y de nuestro servicio en su reino. La Biblia también enseña con claridad que los líderes somos especialmente responsables delante de Dios por nuestras acciones. Cada uno de nosotros deberá rendir cuenta por el uso que hayamos hecho de los dones que hemos recibido. No podemos pasar por alto o ignorar la enseñanza bíblica que nos indica que cada creyente ha recibido de Dios uno o más dones sobrenaturales. Debemos, pues, conocerlos, desarrollarlos y utilizarlos en el reino de Dios, a fin de que podamos escuchar de Él sus palabras de aprobación, diciéndonos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay tres cosas que debemos considerar en cuanto a los dones que el Espíritu Santo ha entregado a cada creyente. Primero, los conflictos en cuanto a los dones. La consideración de los dones espirituales puede ser controversial. En consecuencia, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta. Primero, hay dos extremos que hay que evitar. El primer extremo que hay que evitar es el descuido de toda cuestión de los dones. Los planteos del cesacionismo que han sido tan populares entre los evangélicos deben ser terminantemente descartados, por ser contrarios a la enseñanza bíblica y por carecer de todo fundamento teológico, histórico y misionológico. Los debates estériles y los desacuerdos sobre detalles e interpretaciones secundarias deben ser dejados de lado. El segundo extremo que hay que evitar es el énfasis exagerado sobre ciertos dones como si fuesen la panacea para la Iglesia. La enseñanza y práctica de los dones es fundamental para el desarrollo del concepto de la Iglesia como un cuerpo interdependiente. Es preferible correr el riesgo de pecar por exageración que pecar por negligencia o descuido. Muy interesante este tema de los dones, es decir, evitar el extremo del cesacionismo, los dones se han acabado, no prediquemos mucho de ellos, y exagerar con los dones y decir, son estos dones los que son más válidos y no los otros. Más vale, como él dice, es necesario exagerar, es decir, más vale es necesario exagerar en cuanto a la interdependencia de los dones,
es decir, de cuánto valor tiene cada don dentro de la iglesia. Más vale exagerar con eso que descuidar este concepto y que termine siendo perjudicial. Segundo, hay 4 problemas que hay que resolver. El primero es el problema de las desavenencias. Hay desavenencias entre los evangélicos en cuanto a la manera de definir los dones espirituales e incluso en cuáles sí dones existen o no, o cuáles están vigentes hoy o no. Hay desavenencias en la comprensión de cada don, su aplicación y uso, el número de dones y quiénes pueden ejercerlo en la iglesia y bajo qué condiciones. El segundo problema es el de la negligencia. En muchas iglesias hay ignorancia absoluta acerca de los dones y en otras se los desprecia o descuida. Pablo expresa claramente, con autoridad apostólica, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está también el problema de la confusión. Muchos creyentes confunden entre dones naturales o talentos y dones espirituales o sobrenaturales. También hay confusión en cuanto a la relación que existe entre uno y otros. Los dones espirituales y las habilidades naturales son diferentes, pero no están en contradicción y generalmente se complementan. Finalmente está el problema del abuso. Ciertos dones espirituales son enfatizados por algunos como señales necesarias de la obra del Espíritu Santo. Este énfasis generalmente termina en orgullo espiritual e inevitablemente lleva al divisionismo. Tercero, hay 6 principios que hay que seguir. 6 principios que hay que seguir. Evitar las desavenencias, que generalmente indican la falta de una evidencia bíblica concluyente o definitiva sobre la cual se puede resolver un problema. Conviene ser tolerante y permitir a otros sostener su idea sin insistir dogmáticamente sobre nuestro punto de vista particular. 2. Comienza lentamente y aprendiendo de la experiencia. No pienses que acabas de descubrir la pólvora y que eres el primero en utilizar los dones. 3. No te involucres en disquisiciones teóricas, especialmente tratando de marcar bien la diferencia entre dones y habilidades naturales. Sino procura utilizar ambos en el servicio a Dios, confiando en que Él va a usar todo lo que te dio para su gloria. Pídele a Él que te clarifique las distinciones, si es que eso va a hacer que tu ministerio sea más efectivo. 4. Ten cuidado de enfatizar un don por encima de otro. 5. Alienta el ejercicio de los dones en el cuerpo, pero desalienta su uso como señal de espiritualidad. Asegúrate, el 6, de que tienes en claro la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu indica madurez espiritual, mientras que los dones son para el servicio. Estos principios me parece que son fundamentales, si después los pueden releer para el ejercicio práctico de los dones, para ver cómo podemos ir ejercitándonos en los dones. Las necesidades en cuanto a los dones. Hay 2 necesidades que debemos tener presentes en relación con los dones del Espíritu Santo. Primero está la necesidad de identificar los dones.